Buenas a todos los que me ven por este medio. Mi nombre es J. Luis, soy artista santarrosano. Quiero hablar algo muy importante en el día de hoy. Resulta de que hoy en día muchas personas o la sociedad en general, muchas personas sueñan o anhelan la libertad o anhelan la paz. Y de alguna forma u otra, para aquellas personas que constantemente o psicológicamente están deseando una libertad humana, una libertad social, irónicamente hay que decir que es ignorante y es una inconsciencia pensar de que en esta época podíamos aspirar a tener paz y libertad. Mientras nuestra mente no nos autoliberemos mentalmente de todas las mentiras que esta sociedad nos infringe cada día, nunca vamos a autorrealizar nuestra mente. Mentiras ideológicas que parten de la religión y mentiras ideológicas que parten de la politiquería, ideologías mentirosas que parten en base a lo económico o a la época del consumismo. Y el consumismo es el mismo sistema psicológicamente hablando desbaratado, donde la sociedad está obligada a consumir productos para sobrevivir, a vender productos para sobrevivir, y en ese orden de ideas, en la ignorancia, ese consumo y ese mercadeo y esa difusión de cosas materiales se vuelve algo muy inconsciente. ¿Por qué? Porque hoy en día la libertad no parte de la ideología de cuántos o muchos recursos materiales puede tener un ser humano. Una persona puede tener miles y millones de cosas, puede tener cosas materiales, puede tener ciertas opulencias, pero a partir del momento en que las personas adquieren cosas materiales, no son libres del todo, que de alguna forma u otra esa inconsciencia de generar cosas materiales, de desear cosas materiales, de medirse por las cosas materiales, nos aleja de esa forma de autoliberar nuestra mente. Y el tema mío de hoy se trata de la autoliberación mental. ¿Cómo así que la autoliberación mental? Muchas personas no están autoliberadas mentalmente al sentido de que muchas personas no tienen conciencia sobre qué es la libertad. La libertad es la autoliberación mental es zafarse de todas esas falsas ideologías, de todas esas formas genéricamente sociables que genera este mundo, como el deseo a generar riquezas, el deseo a tener un sueldo o ganar dinero al máximo, ganar miles y millones. Eso está volviendo a una inconsciencia donde nos trunca la forma de poder pensar, nos trunca la forma de poder entender de que la ciencia de la autorrealización es otra cosa. Y a esa cosa que yo me refiero sobre el tema de la ciencia de la autorrealización es la forma de cómo sobrevivimos la vida, de cómo llevamos la vida día a día. Porque como seres humanos, si no nos autoliberamos mentalmente, en ese orden de ideas muchas personas están perdiendo el sentido, están perdiendo la conciencia. Por eso muchas personas se hunden en la pobreza, se hunden en la desesperación, muchas personas se hunden en el desempleo, se hunden en la ignorancia, se hunden en el consumo de drogas, muchas personas se hunden en otras modas que inconscientemente llevan a esta sociedad a una cadena en reacción, como lo es la impunidad, la
la injusticia o la poca equidad que existe en este país y en otros lugares de nuestro territorio, de este planeta, sistema, donde habitamos seres y personas por todos lados. De alguna forma u otra, una de las inconsciencias que ha ligado al ser humano a la miseria mental, a la inconsciencia de la no autorrealización, de la no autoliberación mental, es esas ideologías falsas de seguir creyendo en falsas mentiras que lo que hacen es subyugar nuestra mente, cosas que no tienen sentido, cosas que son creíbles pero al fin y al cabo no tienen ningún sentido, como lo es la digitación mental que te venden, o la mentira mental que te venden para que sigas como borrego agarrado por la nariz a otros, creyendo en otros y creyendo en otras ideologías falsas, creyendo en mentiras religiosas, creyendo en mentiras políticas, donde a ti te venden una idea de diezmar en una iglesia, pero esa ideología se vuelve pues un poco inconsciente y un poco no moderada, porque es una forma que te venden para desarraigarte de tus propias ideologías o de tu propio, ¿en qué palabra lo ponemos? Te sacan de tu propia autonomía. ¿Y qué quiere decir la palabra autonomía? Autonomía quiere decir ser alguien autónomo, propio e inagarrable mentalmente. Por eso desde Pereira, en la querendona, trasnochadora y morena, pues estamos dando a conocer por las redes sociales, no inventando historias, ni inventando falsas ideologías, ni inventando cosas científicas que no tienen sentido en esta vida, porque hay cosas más importantes que saber a qué hora nos van a llevar a Marte a vivir allá, o hay cosas más importantes que saber a qué horas nos van a dar los subsidios, o nos van a cargar, o nos van a dar la comida en la vuelta de la esquina. La ciencia de la autorrealización parte de ese desarraigo de inconsciente, de egoísta, por el cual muchas personas que dicen tener dinero no tienen conciencia sobre la necesidad humana. Si fuéramos seres autorrealizados o seres conscientes o tuviéramos autoliberación mental, pues de alguna forma u otra no estaríamos preocupados por si la vida se nos arregla, si vamos a adquirir mucho dinero, si vamos a ganar una lotería, si vamos a tener una casa grande, si vamos a tener un carro, o si vamos a adquirir mucho dinero. De alguna forma u otra, la vida del ser humano no podría seguir dependiendo de todas esas falsas ideologías, porque de alguna forma u otra, no porque tenemos que regirnos en ideologías propias de otros, porque tenemos que arrodillarnos en una iglesia porque otro te dice que te vas a condenar, porque tenemos que escuchar predicaciones de personas que de alguna forma u otra no nos venden una verdad, no nos dan una verdad real, que no nos favorecen con la verdad que está marcada en esta vida. Y la verdad de esta vida es la conciencia del ser humano. La verdad parte de las buenas causas del ser humano, de la ciencia de la autorrealización, de cómo me realizo yo como persona. Si piensas que somos realizables y si ganamos mucho dinero, somos muy diplomáticos, o somos muy economistas, pues de alguna forma u otra seguimos estando equivocados, porque
cuando tú buscas prosperidad o buscas realización material, estás perdiendo el sentido hacia una conciencia más elevada, que es una conciencia espiritual, una conciencia que nos llevaría a todos a pensar de que la vida no se vive con malas causas. Por eso yo quiero hablarles cuáles son las causas de la inconsciencia humana, de esa poca autorrealización que el ser humano tiene, esa autoliberación mental que el ser humano tiene, cuáles son esas causas reales. Y ahí tenemos las causas reales del materialismo, de la inconsciencia, de las malas causas, y las podemos ver muy claramente donde el ser humano en su egoísmo no se ha dado cuenta, o muchos ya se enteraron porque la misma vida los ha golpeado. ¿Cuáles son esas causas de la inconsciencia? Las causas son la pobreza, la desigualdad, la miseria, el hambre, el abuso social, la habitación de calle, la mendicidad, toda esa inconsciencia de la delincuencia, de andar en bandas, de ver conflictos día a día. Esas son las consecuencias de una sociedad que no ha autoliberado su mente, que no ha tenido una autorrealización como ser humano o como persona. Para uno autorrealizarse, para uno autoliberarse mentalmente, hay que entender que hay que partir primero de estudiar a ese alguien o a Dios, quien tiene esas pautas básicas por las cuales debemos de cambiar nuestras malas causas. ¿De dónde parte la autorrealización? De entender que hay alguien más poderoso que yo en este sistema de cosas, que controla todo. Cuando el ser humano vive desinhibido de ese poder o de ese Dios que controla todo, vive, ahí es donde el ser humano está enfrentado a vivir una inconsciencia, y esa inconsciencia en sus consecuencias va llevando a aquellas personas que en su defecto tienen mucho dinero o dicen ser realizadas por lo material, pero están equivocadas en el momento en que la empresa de aquella persona se va quebrando lentamente, o cuando aquella persona en sus estudios diplomáticos va perdiendo su sentido y va convirtiéndose en una persona de la baja sociedad, porque el sentido que hoy en día no le damos a nuestra vida es el sentido que no le damos a una autorrealización como personas, como seres humanos. El sentido de la vida del ser humano pierde cuando se convierte en acciones egoístas, cuando el ser humano no le interesa nada más que trasegar en una vida de comercio, trasegar en una vida de que de alguna forma u otra es conscientemente natural. El ser humano hoy en día necesite trabajar para ganarse la comida. Es natural que el ser humano necesite buscar formas para sobrevivir, pero cuando la inconsciencia juega en un ser humano, las formas de poder sobrevivir se convierten en formas estigmáticas, formas críticas, se convierte en formas complicadas, y por eso muchas personas en su poca autorrealización mental acceden y caen en el completo y total error de la miseria, de la calle, donde la vulneración, el egoísmo hace que las personas se conviertan en entes de delincuencia, que hoy en día las buenas causas se pierdan porque la desigualdad existe. Las buenas causas se pierden porque el hambre, las pocas oportunidades existen. Entonces, como no hay oportunidades, no hay formas conscientes
para ayudarnos como seres humanos. La conciencia juega como inconsciencia y esa inconsciencia se convierte en un asesino, se convierte en un atracador, se convierte en un habitante de calle, una persona tomatrago, una persona inconsciente, una persona irresponsable, una persona que no le interesa a los demás, una persona egoísta, una persona que maltrata psicológicamente a los demás. En eso se convierte la inconsciencia del ser humano. Y de alguna forma u otra, en ese orden de ideas, en lo que nos resta de esta vida, porque muchos creemos que vamos a morir en balde. Muchos ven la vida como un futuro incierto, muchos ven la vida sumida en la muerte. Y esa sumisión es algo que también nos vuelve estúpidos mentalmente. Por eso, en vida, hay que buscar la forma de autorrealizar nuestra vida, autorrealizar nuestra mente, de poder agarrar las buenas causas sociales, las buenas causas humanas y las buenas causas espirituales que todo ser humano necesita. Porque las causas espirituales en muchas personas no existen, es algo casi que muy poco receptado por nosotros como seres humanos, y por eso cuando no tenemos esa conciencia de que la vida y las buenas causas parten, valga la redundancia, a partir de una forma consciente y espiritual, de entender que la vida es elevación de espíritu, que la vida es elevar nuestro espíritu al máximo, y el elevar el espíritu al máximo no es desdoblarse, hacer magia, brujería o rezar Padre Nuestros. No, la elevación espiritual de nuestra mente es poder entender que como seres humanos somos seres espirituales y podemos tener buenas causas. Y la vida funciona natural y espiritualmente cuando podemos elevar esas buenas causas de nuestra conciencia y cambiar esa inconsciencia por algo más consciente, que es tener una buena causalidad en una vida que dolorosamente es corta, que la vida de nosotros como seres humanos es corta, pero cuando trascendemos mentalmente en esa fuerza de conciencia hay un punto llamado que es un punto que es un galardón, es una ganancia. Y esa ganancia es saber de que cuando nos autorrealizamos como seres humanos, pues vamos a entender de que las buenas causas del ser humano no parten de lo mucho o lo poco que tenga el ser humano en cosas materiales. La autorrealización del ser humano no parte de cuántos carros, cuántas casas, quintas podemos tener, ¿no? Si no tenemos buenas causas, si no somos equitativos, si no tenemos justicia a favor de las personas necesitadas, si somos desiguales con los demás, pues esa conciencia del ser humano es la que va a seguir atada, y esa conciencia que no se abre y no tiene esa virtud de creer que podemos tener buenas causas en esta vida, esa inconsciencia es la que nos va a llevar a seguir sufriendo las penas políticas y la impunidad política que estamos viviendo hoy en día, la impunidad donde los entes administrativos y todos aquellos que gobiernan y funcionan nuestros recursos van a seguir no funcionando ni administrando nuestros recursos, sino que van a seguir robándonos en nuestras narices, van a seguir engañándonos con ideologías falsas, van a seguir vendiéndonos ideas de diezmos y van a seguir lanzándonos al infierno. Pero lo que yo quiero decir es que yo no condeno a nadie, ni le digo a nadie que se va a condenar al infierno.
Antes, en mi conciencia, en este momento, en vida, en el momento de vida que tengo, que no estoy muerto, es ahí donde quiero poner en contexto la conciencia del ser humano. Quiero poner en contexto de que mientras estemos vivos, no existen pensamientos negativos de muerte, de botar la toalla en cuanto a no seguir sobreviviendo y no seguir alcanzando la meta de poder tener buenas causas en nuestra conciencia mental. Porque dentro de la autorrealización mental, la autoliberación mental, existe algo muy importante que es la elevación de nuestra mente hacia las cosas espirituales, de cómo zafarnos de esas ideologías mentales, de seguir pensando en que otras doctrinas nos van a salvar la vida, de que pensar en cosas falsas, vanas, nos van a favorecer la vida, pero no es así. Porque si nos preocupamos hoy en día buscando una verdad, que nos digan una verdad, y hoy en día para salvarnos no necesitamos buscar verdades encontradas vocales por ahí en cada esquina, donde te dicen arrepiéntete, donde te dicen arrodíllate, pero de verdad no te dan las pautas básicas y naturales para tener unas buenas causas humanas, para tener una autoliberación mental y una autorrealización de nuestras causas. Por eso dejo este sentido mensaje por este medio a todas las personas que puedan tener la fortuna de poder ver este video a nivel nacional, en cualquier lugar de este planeta en que se encuentren, de esta región o de este país, Colombia, puedan entender de que todo aquello que se considera conciencia, charla o filosofía, tampoco se considera estigmáticamente algo tan profundo como una filosofía mentirosa. De alguna forma u otra no hablamos tanto de lo que no es la filosofía como tal, sino es la idea de entender de que tenemos como seres humanos que actuar en unas buenas causas. Y al entender de que cambiamos esas malas causas por las buenas causas de nuestra autorrealización mental, si entendemos de que nuestra vida tiene que correr en torno a las buenas causas, de aunque nos duela entender de que hoy en día la bondad se ha perdido, de que la justicia se ha perdido, la equidad se ha perdido, la igualdad se ha perdido, pues es entender de que las buenas causas y la conciencia mental del ser humano, si cambiase de una forma negativa a la forma positiva, podríamos tener una respuesta de que nosotros como seres humanos no seguiríamos sumidos en esa corrupción mental, esa inconsciencia de seguir matando la naturaleza, de seguir matando la vida, de seguir matando los animales y de seguir hablando religiosamente de que no matarás. Y aquellos que hablan de la Biblia y dicen que la Biblia dice no matarás, pero de alguna forma u otra el ser humano está matando la vida, así levanten las manos en una iglesia cristiana. ¿Por qué están matando la vida? Porque si hablas de no matar, porque la Biblia lo dice, ¿por qué matas a tu prójimo mentalmente con tus odios y tus falsas ideologías queriendo infringirlas en otras mentes? ¿Por qué no predicas con las acciones bondadosas? Ni tampoco de alguna forma u otra es la sensación de tener que dar y mostrar cosas bondadosas. Ejercer bondad hoy en día, mucha gente no lo ha entendido y la bondad parte de otras formas,
La bondad parte de ayudar a tu prójimo a ser alguien, ayudar a tu prójimo a aprender buenas causas, ayudar a tu prójimo a caminar bien, a no caer en el hueco de la falsedad donde se encuentra, de ejercer bondad a nuestro prójimo en el sentido de tener el corazón abierto y el sentido abierto para saber cuando las personas tienen una necesidad, cuando las personas tienen un sufrimiento, cuando las personas necesitan una ayuda bondadosa de tu mano. Cuando eres bondadoso y sirves a tu hermano y ante todo sirves también a ese Dios que nos dio la vida, ese es más valioso que aquel que se encorbata y sale a predicar a la calle verdades confusas que confunden a esta sociedad, porque es una confusión de verdades que nos venden constante y cada momento, porque cuando tú entras en una iglesia cristiana te hablan del arrepentimiento, en una iglesia cristiana te hablan de dejar atrás todas las cosas malas, pero te inmiscuyen automáticamente en otras cosas malas, cosas falsas que te venden mentalmente para poder creer que te vas a salvar y que no vas a caer en ningún infierno. De alguna forma u otra el estigma social de la inconsciencia del ser humano parte de que cuando te venden todas esas verdades, el ser humano en su afán de querer salvar su alma accede a esas verdades que al fin y al cabo son confusas y terminamos actuando de una forma inconsciente. Cuando la vida está dada a lo natural, como el viento que naturalmente corre por los espacios, que roza el cuerpo del ser humano, que alimenta y refresca al ser humano, así también ha de ser nuestra conciencia a la hora de poder pensar cuáles son las buenas causas y de que de alguna forma u otra otras personas ajenas a uno, otras ideologías, otras verdades no van a cambiar nuestra propia forma de actuar, porque nosotros tenemos que ser autorrealizables. Y autorrealización no quiere decir egoísmo propio, sino realizar nuestra mente y autovalorarnos nosotros mismos para saber cuáles son nuestros errores propios, para poder contribuir a esas buenas causas que nosotros como seres humanos necesitamos. Las buenas causas son las que necesitamos para vivir una buena vida. Las buenas causas son las que necesitamos para prosperar y no enriquecernos. Las buenas causas como seres humanos son las que nosotros necesitamos para poder divagar una vida consciente sin dañar al otro. Nosotros como seres humanos vivimos regidos por la oscuridad y por la ceguez, y mientras llevemos esa oscuridad y esa ceguez y esas mentiras mentales, vamos a seguir tropezando en la vida y vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir en un músculo financiero, un fiasco, vamos a tener que seguir viviendo miseria en la vida cuando no tenemos esa conciencia, esas buenas causas que priman por delante de todas esas causas materiales, como lo es el dinero, el enriquecimiento ilícito, el querer gobernar un pueblo para robar el pueblo, el querer seguir mintiéndole al pueblo y infringiendo ideologías, religiosidades falsas y todas aquellas formas por las cuales no ayudan al ser humano. Muchas formas del ser humano piensan que son aptas para divagar la vida, que son aptas y legales para sobrevivir la vida, pero no han entendido que en medio de ese divagar no han caído en cuenta de que se está ejerciendo o estamos parados en una realidad falsa. Y esa realidad falsa se encuentra no en el otro, la realidad falsa no se encuentra en el que está al lado mío, ni el que vive al frente mío, ni mi vecino, ni aquel que yo quiero cambiar, sino esa realidad falsa en la cual no hemos caído en cuenta
es de nuestra propia personalidad. Nosotros somos los que tenemos que autorrealizarnos y autoliberarnos mentalmente, porque nosotros mismos somos los que tenemos que autoevaluarnos, y nosotros mismos somos los que tenemos que quitar nuestros odios, nosotros mismos tenemos que desarraigar nuestras rabias, y nosotros mismos tenemos que no obligarnos, sino enseñarnos a aprender a ser bondadosos, a ser amorosos y sentir la necesidad del ser humano, sentir el dolor y el hambre y sentir esa necesidad educativa de que una persona tenga bases propias mentales para poder educarse y sobrevivir la vida. Por eso, terminando esta charla por las redes sociales, pues quiero dejarles muy presente en Pereira, Risaralda, el eje cafetero, donde tenemos en esta región tan hermosa, donde vivimos día a día, desde acá, donde podemos dar fe de que en nuestros propios territorios, en nuestras propias regiones, tenemos el campo abierto para ejercer las buenas causas de nuestra mejor conciencia. ¿Y cómo? Apreciando lo que la vida nos tiene, apreciando esas causas naturales. La vida no depende de tanto esfuerzo y dolor por enriquecernos, sino que la vida depende de poder hacer un alto en el camino y poder entender de que las buenas causas parten de la meditación, de poder sentir la naturaleza, de agradecer lo poco o lo mucho que en el día nos ganamos. Si hoy la vida supuestamente nos castiga porque no ganamos suficiente dinero, porque no tenemos buenos recursos para pagar nuestra estadía, nuestra alimentación, pues nuestra conciencia y nuestra autovaloración es creer de que este día es pasajero y que le agradecemos a Dios aún por eso mismo, por eso poco que hemos recibido, por lo que no hemos recibido. Por eso yo le agradezco a Dios porque hoy no me gané ni 50,000, ni 30,000, ni 20,000 pesos, sino que agradezco a la vida, agradezco al aire, a la naturaleza, a la vida, a que puedo respirar, puedo ver mi región Pereira, puedo divagar la vida y ver el movimiento de la vida estando en vida. Eso es lo que yo, como ser humano y muchas personas, podrían considerar agradecerle a Dios, porque las buenas causas parten de la paciencia, de la paciencia, de la resiliencia, de la capacidad de soportar y el poder que tenemos y los pantalones que tenemos para poder ejercer buenas causas y aprender que la autorrealización, las buenas causas parten de mi propia forma de cambiar mi yo interior y no buscar el cambio en otras personas, en ideologías falsas y en causas externas. Nuestro cambio es propio y es autorrealizable, y nuestra autoliberación mental es propia. Por eso el lema de hoy es la autoliberación mental. ¿Cuántas personas podrían ejercer lo que puede ser un futuro prodigioso, lo que puede ser un futuro lleno de metas, lo que puede ser un futuro próspero por el cual es lo que anhelamos, lo que puede ser todas esas causas buenas, parten de que podría ser, de que tu conciencia cambie. Cuando tu conciencia cambia, autoevalúas y valoras tu propia conciencia y actúas a favor de las buenas causas, las cosas en la vida tendrán y van a cambiar. Muchas gracias.